Hola queridos alumnos de cuarto, ¿cómo están? Espero que bien, cuidándose, respetando el cordón sanitario, lavándose las manos, usando barbijo, aburriéndose adentro, aprovechen para estudiar. Bueno, les estoy armando un videito distinto, ¿vieron? Por eso me llevó mucho tiempo. Bueno, la idea es explicarles lo más simple posible el tema de los estados nacionales. Obviamente continuamos, habrán visto en el libro que continuamos con el mismo tema. Todo el periodo desde 1850 a 1914 se organiza Europa, ¿sí? Se organizan los estados, se hacen alianzas entre los estados, cada uno de los países quiere ser la potencia europea y obviamente potencias no puede haber más que una. Entonces van a empezar las peleas, las confrontaciones y los problemas que van a llevar a que, para evitar guerras, los países inicien alianzas entre ellos. Esas alianzas son las que se van a ver, se van a hacer ver en realidad cuando empiece la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Mientras tanto, estas alianzas son alianzas que hacen los gobiernos, pero sin darlas a conocer al pueblo. Todos los países de Occidente, es decir, cuando hablamos de Occidente hablamos de Inglaterra, hablamos de España, de Portugal, de Francia, ya estaban organizados como estados. Italia y Alemania eran las dos excepciones porque seguían con un sistema en donde estaban divididos por ducados, por provincias, por regiones y en cada uno de los países había muchas naciones adentro. Por eso no se podían conformar como un estado. Después de 1850, después de todo lo que vimos del desarrollo comercial, industrial, imperialista, cuando empieza el gran desarrollo cultural, estos dos países van a tratar de organizarse. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo se organizan? A ver, son países que tienen relación con nuestra historia, por eso los tenemos que ver, pero no profundamente, así que los nombres y las fechas, olvídense, lo vamos a ver por arriba, ¿sí? Vamos a ver estos dos países, vamos a ver el desarrollo científico y la organización de los imperios, o de las relaciones imperialistas en realidad, que es lo que va a llevar definitivamente a la guerra de 1914. Bueno, desde 1850, más o menos, los estados ya hemos visto que trataban de salir y dominar otras tierras y conquistar por medio del mercado y superarse internamente mejorando la industrialización y el comercio, y eso mejoraba la sociedad y la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno de los problemas que había, sobre todo en Italia y Alemania, es que había muchos nacionalismos. Estos nacionalismos siguen existiendo. Por ejemplo, en España, en la actualidad, tenemos los gallegos o tenemos el País Vasco, que son nacionalismos internos dentro de España. Tienen la misma bandera, responden al mismo presidente, a la misma monarquía, pero el idioma es distinto, por ejemplo, ¿sí? Es un dialecto propio de cada región y tienen características regionales. Bueno, esto que pasa en España en la actualidad pasaba en 1850 en varios países de Europa. Y cuando los países, o sea, cuando se da todo este movimiento de que los países quieren formarse como estados, organizarse como estados, entre esas naciones chiquitas que hay adentro de ellos, va a haber tensiones, conflictos, incluso van a llegar a guerras civiles. Los dos países, les dije recién, más complicados en este momento eran Italia y Alemania. ¿Por qué? Porque España, Portugal, Inglaterra, Francia ya estaban organizados como estados, ¿sí? Francia lo logra después de la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿sí? Como lo vimos el año pasado. Italia estaba dividida en un montón de regiones distintas, ¿sí? Si miran en el libro, en la página 22, que tienen el mapa de Italia,
ahí se van a dar cuenta de las regiones que había. Algunas de estas regiones estaban bajo el dominio de Austria, ¿sí? O sea, no obedecían al gobierno de Víctor Manuel en Roma. Otras le obedecían al Papa, tampoco le obedecían a Víctor Manuel. Las Sicilias le obedecían a una dinastía extranjera que eran los Borbones, que ya saben que estaban en España. Y la zona de Cerdeña y Piamonte eran regiones independientes, es decir, tenían su propio gobierno que era diferente al de los demás, ¿sí? Esto imagínense como si en Argentina hubiera peruanos, bolivianos, chilenos, japoneses y coreanos adentro de Argentina, ¿sí? Obviamente había alguien que los unía, que era Víctor Manuel, que era el rey en ese momento. Pero el rey no tenía demasiada llegada al pueblo, como todas las monarquías en esta época, entonces deja el gobierno en manos del conde Cavour. El conde Cavour fue el que hizo el gran líder, digamos, de Italia, ¿sí? Sobre todo de la zona del norte. ¿Qué es lo que hizo Cavour? Muchas mejoras a nivel económico, a nivel social, a nivel político. O sea, las regiones que él dominaba iban mejorando a pasos agigantados. Se mete en una guerra con Austria y vence a Austria. Entonces, todas aquellas regiones que dependían de Austria dejan de hacerlo y empiezan a depender de este conde Cavour, que en realidad era la mano derecha de Víctor Manuel. ¿Sí? De esa forma, o sea, venciendo a Austria, logra el conde unificar toda la zona norte de Italia. ¿Estamos? Entonces, las regiones que ustedes tienen en el mapita, en la zona norte, van a estar ahora todas juntas. ¿Sí? O sea que tenemos menos divisiones. ¿Está entendido hasta acá? ¿Qué va a pasar en el resto de Italia? Aparece Garibaldi. Giuseppe Garibaldi va a ser para los italianos más o menos como nuestro San Martín, el prócer, el que unifica y el que logra que Italia sea realmente un estado. Garibaldi va a tomar las dos Sicilias, las unifica, reconoce a Víctor Manuel como rey de las dos Sicilias y como rey del resto, es decir, de lo que había logrado unificar Cavour, que era el norte de Italia. Entonces, cuando terminan las campañas de Garibaldi, ¿sí? Garibaldi va a hacer algunas campañas militares y otros acuerdos con las distintas regiones. Una vez que esto se termina, logra la unificación definitiva. ¿Cuáles son las únicas dos regiones que no van a participar de la unificación? Roma y Venecia. Al poquito tiempo, Venecia se une cuando ve que el Estado italiano empieza a definirse como un país, se suma territorialmente y políticamente al gobierno de Víctor Manuel. Y Roma, cuando logra convertirse en capital de este imperio, obviamente se suma al Estado. Dije imperio y era Estado. El Papa, que es el que manejaba Roma, solicita un territorio propio y es ahí cuando se crea el Vaticano como un Estado totalmente independiente, pero dentro del territorio romano. ¿Está entendido? O sea, bien simple, chicos. ¿Quién unificó el norte de Italia? El conde Cavour. ¿Quién unificó la zona del sur y logró la unión definitiva? Garibaldi. Quedaron afuera Roma y Venecia. ¿Quién va a ser el que maneja todo este nuevo estado? Víctor Manuel. Bien simple. Bueno, acá en los mapas tienen la evolución de la unificación romana desde el punto de vista geográfico. ¿Sí? Obviamente, también es desde el punto de vista político. En el primer mapa tienen la división que les decía de los territorios. Fíjense que son un montón de territorios distintos que dependen de distintas dinastías o de distintos países, como les dije recién, y esta situación que está marcada como 1829 va a durar hasta 1850 aproximadamente. A partir de ahí se empiezan a unificar, pasamos al segundo mapa, en donde están Venecia, que es el Véneto que está arriba, y la parte de Roma en violeta,
que están separadas y el resto está unificado, ¿sí? Eso es gracias a la acción de Garibaldi. Y en el último es el mapa actual de Italia, totalmente unificada. La Confederación Germánica, o Alemania, era el otro territorio europeo que estaba totalmente desmembrado. Había muchas naciones dentro de él y los dos territorios o naciones que lo conformaban y que eran las más importantes eran Austria y Prusia. Y dentro de la Confederación, Austria y Prusia disputaban cuál de las dos iba a ser la potencia. Con el tiempo, obviamente, quedó demostrado que lo era Prusia. Lo primero que hace Prusia para empezar a sobresalir es crear la unión económica de todos los territorios que estaban bajo el dominio de Guillermo, ¿sí? Y de los antecesores de Guillermo I. Lo que tenían en común, además de la raza, que eran todos descendientes de raza aria, era que hablaban el mismo idioma a pesar de los dialectos diferentes, ¿sí? Como les dije recién, en España. Acá el alemán era el idioma básico, por más que hubiese diferencias regionales en cada uno de las naciones. Con la Unión con la Unión Económica, mejora notablemente el comercio de todas estas regiones, se quitan las aduanas internas, entonces puede haber comercio sin que se suban los precios de los productos, tanto de los productos elaborados como de las materias primas. Y gracias a eso, todas las regiones empiezan a mejorar económicamente. Como hay que agradecerle esta mejora a Prusia, obviamente este país es el que empieza a tener relevancia, importancia frente a Austria. Guillermo I es nombrado como emperador y le deja el gobierno a Otto von Bismarck. Es decir, Guillermo va a seguir gobernando, pero el que lleva adelante las acciones es el señor Bismarck. ¿Qué es lo que va a hacer Bismarck? Llevar adelante todo lo que puede para unificar todos esos territorios. ¿Sí? El Bismarck sería el Garibaldi de Italia. Y tiene muchos enfrentamientos bélicos con las distintas regiones, que gracias al ejército que conforma va a ir venciendo a esas regiones hasta lograr organizar la Confederación de Alemania del Norte, bajo el dominio y bajo el gobierno, obviamente, de Prusia. ¿Sí? Entonces, toda la gran región del norte de la Confederación va a tener el mismo gobierno. Empezamos de esta forma a unificarlo. Después va a avanzar sobre París, sobre Francia en realidad, toma París y cuando toma esta ciudad, los estados alemanes que estaban independientes todavía empiezan a sumarse a Prusia y a esta confederación de alemanes, ¿sí? Entonces se forma la Unión de los Estados Alemanes, que es el país antecesor de lo que es Alemania en la actualidad. ¿Por qué tenemos que ver esto? Porque Alemania va a ser el país que de la nada va a pelear en la Primera Guerra Mundial, va a perder esa guerra, pero va a empezar la segunda, que también la va a perder desde el punto de vista humanístico, sobre todo, a pesar que gana muchísimas batallas, pero también pierde desde el punto de vista militar. Entonces, cuando veamos a Alemania, tienen que acordarse que Alemania no es una gran nación desde sus inicios, como lo fueron Roma, lo fue Grecia, sino que Alemania está formada por muchas naciones y todo lo que hizo el gobierno o los diferentes gobiernos para tratar de unificar a los alemanes, logró que se desarrollara un nacionalismo tan fuerte que, llegado el momento de tener que responder a Hitler en el gobierno, los alemanes se sentían más alemanes por tenerlo a él en el gobierno. ¿Se entiende? Es decir, no eran una nación desde el comienzo, eran un montón de naciones diferentes, pero lograron en
poco tiempo, porque lo lograron en 70 años, hacer una nación muy, muy fuerte, en donde cada uno de los alemanes puede llegar a dar su vida por su tierra. ¿Se entiende? La Unión de los Estados Alemanes va a estar al mando de Guillermo I. La etapa de gobierno de este emperador se conoce como Segundo Reich o Segundo Imperio. El primero de ellos fue el de Carlomagno, por allá en la Edad Antigua, en primer año. ¿Se acuerdan de algo? Bueno, Guillermo se va a nombrar, con el apoyo de toda su corte, obviamente, como emperador. Emperador en 1850, emperador cuando la monarquía ya había sido desterrada, ¿sí? Emperador cuando la monarquía absoluta era mal vista por la mayor parte de los países europeos. Entonces, este emperador tenía poder limitado, no era un emperador absolutista como los del Imperio Romano. Había un parlamento y ese parlamento le ponía límites. Guillermo va a ser la cara visible de la Unión de los Estados Alemanes, el representante y el que pone la firma a todas las acciones que lleva adelante el gobierno de Bismarck. Es decir, Otto von Bismarck, que ya había actuado antes de la unificación y que la había logrado, va a seguir gobernando este territorio. Y va a poner énfasis en el desarrollo del territorio. Y esto lo vamos a ver siempre, cada vez que Alemania es destruida por algo, sea por una guerra, por un enfrentamiento, por una rivalidad, si tiene una crisis va a salir de esa crisis muy rápidamente y muy fortalecido. ¿Por qué? Porque ponen el énfasis en la educación, ¿sí? Lo primero que desarrolló y organizó Bismarck en estos estados alemanes es la educación. Y dentro de la educación se concientizaba a los alumnos para que ellos concientizaran en sus casas a sus familias de la importancia de ser alemán y de las características que los hacen o los hacían diferentes al resto del mundo. Y esto es lo que va a ser la base de ese nacionalismo que les dije recién, que va a hacer que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes no les importe morir por su patria y traten de defender su nacionalismo y su patria a ultranza, ¿sí? Otra cosa que se van a desarrollar muchísimo son las ciencias, todo tipo de ciencias. Y dentro de un tiempo, o sea, cuando estas estén desarrolladas, se van a orientar hacia el campo de lo militar, ¿sí? Entonces se van a desarrollar bombas, distintos artefactos de la maquinaria de la muerte, ¿no? De la maquinaria de la guerra, pero además muchísimos tipos de transporte y se van a organizar estrategias militares y bueno, y se van a lograr organizar militarmente para poder después llegar y formar parte de las guerras mundiales, de las dos. Respecto de la economía, la va a desarrollar y la va a mejorar con la inexistencia de aduanas interiores que les dije recién y la implementación del proteccionismo. No llegaba a este país ningún producto del exterior que pudiese competir con los productos desarrollados en el país. ¿Sí? Había proteccionismo al 100%. Todo el gobierno de Bismarck fue absolutamente positivo para el país. Si lo vemos desde afuera, se trató de que Alemania en este momento, además de unificarse, se transformara en una potencia. No lo pudo hacer, faltaron unos años. ¿Por qué? Porque cuando muere Guillermo I y asume su hijo Guillermo II, Bismarck es destituido. Lo sacan del cargo y Guillermo II empieza a gobernar personalmente. Como gobierna personalmente, el Parlamento sigue existiendo, pero ya no le pone tantos límites porque él se transforma en un emperador
más autoritario, más al estilo de los emperadores de la Edad Antigua. El proceso europeo de unificación y formación de naciones lleva adelante, les dije recién, que en cada uno de los territorios se trate de afianzar el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? Es esta ideología que fundamenta el sentimiento de unidad y pertenencia a un Estado. Es decir, si yo soy argentina, mi nacionalismo es mi amor por esta tierra y por todo lo que comprende ser parte de esta tierra. ¿Sí? Es decir, hablar castellano, tener religión católica, tener una bandera, tener un himno, festejar el 25 de mayo, etcétera, etcétera. ¿Dónde se puede enseñar y aprender el nacionalismo, más allá de que se replique en la familia, en la casa? Se aprende en la escuela, se aprende en las instituciones públicas, se aprende en la milicia o en el servicio militar, se aprende en un club, se aprende en cualquier lugar donde haya normas, ¿sí? Entonces la gente no necesita ir a la escuela para sentirse parte de una nación, ¿sí? Hay gente que es analfabeta y sin embargo respeta totalmente la bandera y el himno, a pesar de no haber pisado nunca una escuela. ¿Estamos? ¿Cuáles son los elementos que utiliza el Estado para imponer el nacionalismo o para desarrollar, porque no lo impone, lo desarrolla? La historia, fundamental. Si yo conozco la historia del país en el que vivo, voy a sentirme parte de eso, voy a sentirme orgullosa de los próceres, ¿sí? O de los personajes históricos, o de los hechos que se desarrollaron en el país, que llevaron a mi país a ser una potencia o a ser un país del tercer mundo. El idioma. Es fundamental relacionarme con los otros en el mismo idioma, ¿sí? En muchos casos se tiene en cuenta la etnia, la raza. Esto fue lo que Alemania tuvo muy en cuenta. Entonces, cuando se creó el proyecto del Holocausto para perseguir a los que no eran arios, a los que no eran alemanes, la base estuvo acá. El blanco es superior. Eso es lo que ellos pensaban. Y gracias a esto llevaron adelante todo lo que vamos a ver más adelante, que es el Holocausto. Y la religión en otros países, en países no occidentales, pero sí en países orientales como Arabia, Irak, todos estos países del Medio Oriente, en donde la religión es lo que organiza o unifica a un país. Y todos llevan adelante y respetan los preceptos que les da la religión. No pasa en los países occidentales, o sea, en los nuestros, ¿sí? ¿Cómo demostramos este nacionalismo que tenemos? Mediante rituales, mediante símbolos. Si yo les pidiera acá que me dibujen algo que represente a nuestro país, no dudo que muchos de ustedes me harían un mate, ¿sí? O una foto del dulce de leche, o el asado, más allá de la discusión si el dulce de leche es nuestro o uruguayo, ¿eh? Bueno, a pesar de eso, ¿qué es lo que nos identifica como país? La respuesta a esa pregunta es nuestro nacionalismo. ¿Cómo demuestro el nacionalismo? Con los festejos históricos, con las banderas, con el himno, con las marchas, ¿sí? Con las comidas. Nosotros sacamos la bandera para el Mundial, la sacamos a veces el 9 de julio, ¿sí? La sacamos el 25 de mayo. Por ahí nos acordamos que tenemos una bandera. Hay países a donde vamos y que la bandera está al frente de la casa todo el año, porque si una casa no tiene bandera, los habitantes tienen una multa. Y hay otros países en donde la bandera está puesta porque el habitante se siente orgulloso de su país y muestra la bandera para demostrar que es parte del mismo, ¿sí? Este sentimiento de nacionalismo es bastante subjetivo. Nosotros somos muy nacionalistas en un mundial de fútbol.
¿sí? Pero no somos nacionalistas, por ejemplo, cuando hay problemas económicos o cuando vivimos una situación como la que estamos viviendo ahora. ¿Se entiende? Los rituales y los símbolos entonces son las formas de demostrar el nacionalismo. ¿Está claro esto? Todos los países lo tienen. Mejores, peores, diferentes. Todos tenemos una forma de demostrar nacionalismo. ¿Sí? Obviamente, cuando estamos afuera y extrañamos nuestro país, lo demostramos más. En este periodo de organización de los estados nacionales, no únicamente se tuvieron que unificar Italia y Alemania, como lo vimos, sino que en los países que ya estaban conformados como estados, vimos que la población empieza a cambiar. Y al cambiar la sociedad, tiene que cambiar la política y tiene que cambiar la economía y tiene que cambiar la cultura. La política del Estado va a ser muy diferente de lo que estuvimos viendo hasta ahora. En todos los periodos anteriores vimos que la monarquía es la que llevaba adelante el Estado. Después vimos revoluciones y ahora empezamos a ver el Estado que es el Estado democrático. Pero democratizar la población y democratizar los estados, es decir, imponer la política democrática, es bastante complicado. El Estado tuvo que cambiar lo que venía haciendo desde hace muchos años. Entonces empieza a preocuparse y a ocuparse de cosas que hasta ahora no le interesaban, ¿sí? En este caso hay 3 puntos que van a ser claves. Por un lado, la educación, ¿sí? A partir de las nuevas ideas se había empezado a hablar de la educación para todos. Recién ahora, fíjense que las nuevas ideas fueron hace casi 150 años. Recién ahora los estados empiezan a darse cuenta de que necesitan educar a la población y se empiezan a crear leyes de educación. Y estas leyes, ya la vamos a ver específicamente en nuestro país porque es la que seguimos utilizando, van a proponer la ley de enseñanza primaria, gratuita, obligatoria y laica. Obligatoria la primaria, en ese momento, ¿sí? Es decir, los 7 años de primaria, 6 de acuerdo a la última ley federal. Y laica, que significa que no tenía religión, o sea, no se les daba religión en la escuela. Se podía dar religión, pero fuera del turno de clases normales. ¿Para qué? Para que todos aquellos chicos que no tuvieran la religión católica no se vieran obligados a ir a la clase de religión, ¿sí? Entonces las escuelas primarias no pueden dar religión, excepto que fuesen escuelas privadas, que normalmente dependían de la iglesia, eran las escuelas de curas o de monjas, en donde sí se daba religión porque se aceptaban únicamente alumnos católicos. En cuanto a la sanidad e higiene, se empieza a hacer desde el Estado a crear hospitales y hospitales gratuitos donde la gente se pudiese atender, obviamente con la poca estructura medicinal que había en ese momento. Se crean orfanatos para los chicos que no tenían padres, cuyos padres morían o que eran abandonados, para darles contención familiar. Obviamente la contención familiar, cuando había 200 o 300 chicos en un orfanato, era bastante pobre. Se crean bibliotecas, se crean centros de estudio, se crean casas comunales donde podía asistir la gente que no tenía opción de trabajo, que no tenían comida, entonces comían en esas casas, tenían talleres, se les enseñaban distintas actividades que podían hacer como para hacerlas y ganar algún dinero con eso. Y todo esto obviamente pago por el Estado. Y respecto de la burocracia, como el Estado tiene más actividades para realizar, obviamente necesita crear más oficinas para que se encarguen de todos estos puntos, de educación, de sanidad, de higiene, de industrialización, de comercio. Se empiezan a preocupar por la contaminación y en todas estas oficinas va a haber mucho más personal que
En algunos casos estaba bien y en otros casos el personal estaba de más. O sea, se crea como es el Estado el que paga los sueldos, no les importaba contratar 5 personas para hacer un trabajo porque es el Estado, ¿sí? Entonces se empieza a crear lo que se conoce como gasto público, ¿sí? Que es el dinero que el Estado tiene que gastar para mantener esta burocracia, para mantener todas las oficinas estatales con la gran cantidad de personal que tiene cada una de ellas. Los objetivos de la educación no eran únicamente terminar con el analfabetismo, o sea, enseñar a toda la población a leer y a escribir, ese era uno de los objetivos, pero el más importante era difundir la cultura y la cultura de la nación, esto que les expliqué recién, el incentivar a la gente a sentirse parte de la nación y del estado en el que están viviendo, conociendo la historia, conociendo las leyes, conociendo las constituciones o carta orgánica. Y como había migraciones de un país a otro, el tema de la educación gratuita y laica permitía que si se iban de España a Francia o de Francia a Italia, los chiquitos al asistir a la escuela podían aprender el idioma y podían aprender las características culturales de la nación y después en la casa lo reproducían y los papás sin asistir a la escuela, o sea, sin una educación formal, podían aprender todo lo que tenía que ver con la nación en la que estaban viviendo. Esto desde el punto cultural y desde el punto político, que también cambia muchísimo, empiezan a aparecer los derechos políticos. Estos derechos políticos van a ser para toda la población. Ustedes ya saben que el derecho político es el derecho a elegir los representantes y a participar y ser elegidos, ¿sí? Hasta ahora, todo lo que tuviese que ver con derechos políticos era para una sola clase social, que eran los oligarcas. Después, los burgueses, los oligarcas eran los nobles, ¿no? Después los burgueses intentaron llegar a la oligarquía, intentaron formar parte de esta política con la Revolución Francesa, por ejemplo. Bueno, ahora es la clase baja la que se está organizando, ¿sí? El obrero, el trabajador de cuello blanco, todos estos que quieren empezar a participar políticamente. Entonces vamos a pasar desde los partidos de notables que tuvimos hasta ahora a los partidos de masa. ¿Cuáles son los partidos de masa? Los partidos que tienen mucha gente, en donde participa un oligarca, un burgués, un obrero, un peón, un desocupado, ¿sí? Esos son los partidos de masa que tienen un líder y ese líder lleva a mucha gente o se acerca a la gente y obviamente el objetivo es que esta gente desde la participación política pueda mejorar también su vida diaria. Además de los derechos políticos constitucionales, esto que les dije de votar y ser votado, aparecen las campañas electorales, las manifestaciones, publicaciones políticas que antes no existían porque no tenían sentido. O sea, antes eran publicaciones o normativas que salían del gobierno y eran siempre beneficiando al gobierno. Ahora en una publicación cualquier persona puede opinar, ¿sí? Porque no hay censura, entonces se empiezan a multiplicar las publicaciones políticas, que pueden ser revistas, panfletos, diarios, etc. Todo esto va a hacer que obviamente cambie toda la forma de organizarse y la forma de participar en la política. Los partidos van a estar bien organizados. Ahora vemos esto. Bueno, los partidos, les dije, de notables pasan a ser en este siglo XIX partidos de masas, partidos de mucha gente que sigue a un líder concreto. Pero obviamente el partido político se tiene que modernizar, tiene que cambiar, tiene que estar a la altura de lo que se está modificando, que es la sociedad. Entonces van a empezar a ser partidos para los ciudadanos. Cada estado, en este caso, va a definir el concepto de ciudadano. ¿Quién es el ciudadano? Sí, hoy lo tenemos claro, ciudadano es el nacido o
nacionalizado en un país mayor de edad, punto. Bueno, acá había que definirlo. Tengan en cuenta que, ¿por qué es importante todo esto que estamos viendo? Porque son las bases de lo que es el Estado de hoy, el Estado que nosotros estamos viviendo. ¿Sí? Argentina, cuando se organice como Estado, va a tomar todo esto que estamos viendo en Europa y lo incorpora al Estado argentino. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la ley de educación en nuestro país, que es una copia de la ley de educación pública obligatoria, gratuita y laica de Europa. ¿Sí? Por eso esto tiene que quedar claro. Y es simplemente eso, organizar y modernizar todo el Estado. Bueno, les decía, los partidos de masa van a ser para todos los ciudadanos y va a cambiar la estructura de los partidos, que antes eran partidos de muy poco tiempo, ahora van a ser partidos que se van a organizar, se van a definir y no van a ser para una elección, sino que van a seguir actuando, ganen o pierdan las elecciones. Si ganan van a actuar como oficialistas y si pierden van a hacer la oposición, la crítica al oficialismo, pero van a seguir trabajando políticamente, ¿sí? Entonces, cada uno de estos partidos organiza su centro o su sede, que tienen distintos nombres de acuerdo al partido político, en cada una de las ciudades grandes y en la actualidad en las ciudades grandes, en los pueblos chicos, en todos lados, cada partido tiene su sede. Algunos de estos centros o sedes actúan durante todo el año, durante, muchísimo tiempo. Otras sedes en los pueblos chicos, lo habrán visto en nuestro pueblo, se abren en la época de la campaña electoral. ¿Sí? Se alquila un local, se ponen las sedes, el lugar de reunión, el lugar de organización, y después de las elecciones se cierran. Y hay otras sedes que quedan abiertas todo el año, que es donde se reúnen los simpatizantes o los afiliados a cada partido. Cada partido va a crear su programa de acción. El programa son los lineamientos generales del partido, ¿sí? Y son las cosas que no se cambian o que no deberían cambiarse. A ver, un partido puede poner como programa de acción defender al trabajador obrero rural, ¿sí? Eso no se puede cambiar. Se puede agregar trabajador obrero rural, mujer, niños, etcétera, pero no se cambia, ¿sí? Ya vamos a ver que en la política no siempre se respeta esto. Y se definen los dirigentes de cada partido. Repito, dirigentes de partido. Eso no significa que es el candidato a intendente. No. Es el dirigente del partido. Después ese dirigente puede llegar a ser candidato o no. Hay partidos políticos representados por candidatos y otros partidos que tienen un dirigente que no fue candidato o que fue candidato, terminó su mandato y es dirigente. ¿Se va entendiendo? Me encantaría que me contesten, pero no se puede. Bueno, ¿qué vamos a lograr con los partidos de masa? Que se formen los gobiernos representativos, es decir, que la gente mediante el voto elija al gobierno que los va a representar. Pero, sí, les dije recién, siempre vinimos de gobiernos monárquicos, de gobiernos en donde el pueblo nunca participó. Ahora necesitamos que el pueblo participe y se nos van a presentar muchos problemas. Bueno, a mí no, a los europeos. Primero, no se sabía cómo actuar, ¿sí? ¿Cómo actúa un partido? ¿Qué hace un partido? Esto que nosotros tenemos claro que hacen los partidos políticos hoy, en ese momento no se sabía. ¿Quiénes votan? Si yo les pido a ustedes que me digan quiénes votan en Argentina, lo saben. O deberían saberlo porque lo vieron con Laura, se supone. ¿Quiénes van a votar? Los ciudadanos, los de 16 años pueden empezar a votar, ¿sí? Bueno, en este momento no se sabía quiénes votaban, los hombres, las mujeres, los que tenían plata. Había que definir eso. ¿Quiénes podían ser candidatos? Una persona del pueblo, ¿podía ser candidato? Se supone que sí, porque son partidos de masa. Pero si esa persona del pueblo no accedió a los estudios, es analfabeta, ¿puede ser candidato? Había que definir esto también. Para solucionar estos problemas se empezaron a crear legislaciones, ¿sí? Las legislaciones de cada uno de los partidos y otras legislaciones que las hicieron entre todos o varios partidos políticos. Pero además
se usó lo que se venía usando y lo que se usó durante mucho tiempo, que fue la violencia y el sabotaje. ¿Por qué? Porque los notables, los oligarcas, los ricos, los que siempre tuvieron el poder, no se van a correr a un lado y decir, bueno, que participen todos los pobres, los de clase media, los de clase baja, y nosotros miramos. Obviamente ellos quieren mantener el poder, quieren tener el poder eternamente en sus manos. Entonces, cuando empieza esto, se van a aprovechar del analfabetismo del pobre, se van a aprovechar de la poca instrucción que tiene la clase media y baja y los van a sabotear, por ejemplo, con el fraude. ¿Qué es el fraude electoral? Yo voy y le voto a un candidato X, ¿sí? Al candidato A. ¿Quién está en la mesa electoral? Todos amigos del candidato B. Y yo voy y digo que quiero votar al candidato A. Tengan en cuenta que en este momento el voto era cantado, es decir, yo iba y decía, soy Eila Arcando y quiero votarle al candidato A. Obviamente yo no conocía ni la A ni la B, entonces ellos me anotaban que le votaba al candidato B. Esa es una forma de fraude, ¿sí? Después va a haber otras formas de fraude. Van a hacer votar a los muertos. O sea, notaron que mi abuelo muerto, Juan Moyne, votó y estaba muerto. Eso significa que votaron los muertos, no es que se levantaron los zombies. ¿Está entendido hasta acá? No es fácil organizar un partido político, pero menos cuando es la primera vez que se organiza. Por eso aparecen todos estos problemas. En esta época, desde el punto de vista cultural, van a surgir muchos movimientos nuevos en el arte y en la música. Todos estos movimientos que ustedes tienen muy bien descritos en el libro, el impresionismo, el fauvismo, el postimpresionismo, el expresionismo, el cubismo, van a generar nuevas formas de pintar y nuevas formas de ver la realidad y plasmarla tanto en la pintura como en la música. Todo esto tiene que ver con un desarrollo económico bueno, ¿sí? Es lo que va a formar parte de la bella época, esta época que culturalmente fue muy desarrollada, con muchas aplicaciones y con muchas cosas nuevas que permiten el disfrute de la vida. Y los artistas van a pintar y van a retratar a la gente disfrutando todas estas nuevas cosas, ¿sí? La gente haciendo picnic, la gente en las terrazas de los cafés en Francia, los cabarets, el baile del cancán que empieza a existir en esta época. O sea, todo lo nuevo va a ser retratado como ahora usamos la cámara digital o el teléfono para sacarnos fotos. En esta época eran los artistas que retrataban mediante óleos o acuarelas a las distintas actividades que hacía la sociedad. Y en cuanto a la música también se representa todo lo que se está viviendo gracias a esta nueva y buena economía que se desarrolla en Europa. Y esto le permite a estos estados que se están formando, también mejorar las ciudades y mejorarlas con muy buenos edificios públicos. Acá aparece el uso del vidrio y del hierro como elementos que son más livianos visualmente que los edificios que tienen únicamente piedra o ladrillo o mármol como eran los edificios antiguos. De esta época es la Torre Eiffel, por ejemplo. Se hacen muchos museos y no únicamente la estructura del museo, sino que se organizan internamente los museos. Se empiezan a organizar como lugares para que la gente vaya a conocer la historia, ¿sí? Se hacen teatros y se organizan los grupos teatrales que representan obras de distintas épocas con actores que dejan de ser simplemente amateurs y pasan a ser profesionales que cobran por trabajar de esto, ¿sí? en el teatro. En cuanto a las otras artes, que son consideradas las artes menores, que no son la pintura o la escultura o la arquitectura,
empieza la fotografía, ¿sí? Con las máquinas esas en donde el fotógrafo se tenía que tapar y se utilizaba un flash que destellaba una sola vez. Aparecen las primeras radios. Las transmisiones radiales son nada más que en algunas horas del día, ¿sí? Las primeras, y normalmente eran noticieros, se daban las noticias de la ciudad. Con el tiempo se fueron ampliando las radios y se agregaron publicidades, porque gracias al aporte económico de las publicidades se podían hacer otro tipo de programas que no fueran únicamente los noticieros. Entonces ahí aparecen los radioteatros, ¿sí? Las novelas que en lugar de ser en la tele eran en la radio. Y aparece el cine, un gran espectáculo para la gente, un espectáculo económico porque no era caro asistir al cine, pero que provocó muchísimas muertes porque la gente no sabía cómo era el cine, y la primera emisión de una película, proyección, perdón, de una película, se hizo en un salón cerrado, era la filmación de un tren de frente. Entonces la gente se tiraba de los palcos porque pensaba que el tren los iba a atropellar. Y la primera emisión que se hizo, proyección que se hizo en un cine al aire libre, que eran bastante típicos en Europa después de la primera, se llamaba la filmación de la gente saliendo de la fábrica a las 6 de la tarde. Y era simplemente 8 minutos de proyección de gente caminando que cruzaba el portón de la fábrica, nada más. Bueno, no tenían argumento, eran filmaciones de un tren, de un tranvía, de la gente caminando y nada más. Con el tiempo se fueron ayornando y empezaron a hacer los primeros argumentos, que eran mudos, ¿sí? Y después recién se le puso el sonido, pero ya largo siglo XX. Y empiezan a crearse bibliotecas. Las bibliotecas eran lugares donde había cajones con libros y la gente iba, sacaba un libro, dejaba algo como garantía de ese libro, algún elemento personal, y cuando devolvía el libro porque lo había leído, recién ahí le devolvían su garantía. Pero todo esto era de parte del Estado, es decir, el Estado incentivaba mediante su sección de cultura o su ministerio de cultura que todas estas cosas se hicieran en cada una de las ciudades. Obviamente en las ciudades más grandes había muchas más cosas para hacer y en los pueblos muy chiquitos era muy poco lo que se hacía. ¿Está entendido hasta acá? A la par del desarrollo cultural empiezan a surgir nuevos pensamientos. Estas nuevas ideas o ilustración del siglo XIX, como le llamo yo, que están basados en dos ideas fundamentales, ¿sí? La primera es el liberalismo. El liberalismo ya lo hemos visto y lo venimos viendo desde tercer año. Es la idea que está de boga o de moda en Europa porque cree en el gobierno representativo, en la democracia como forma de gobierno y como forma de vida, democracia política y social, en la no intervención del Estado en la economía, en el libre cambio económico, ¿sí? En la libertad, en el laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. Es decir, la libertad tiene que ser la base de la vida del ser humano, ¿sí? Esta es una de las ideas que surge. Y la otra es la idea del positivismo. Todas las ciencias naturales son las que les dan base al conocimiento. O sea, lo que nosotros conocemos tiene que tener una base científica, ¿sí? Para que sea positivo, justamente. Por eso se van a desarrollar como ciencias muchísimo la física y la química, que son ciencias naturales. Ambas van a provocar muchos adelantos que benefician a la vida del hombre, que benefician la esperanza de vida que sea mucho más larga, gracias al surgimiento de medicinas, gracias al desarrollo de la farmacopea,
¿sí? La formación o la organización de remedios o de elementos que pueden llegar a mejorar la vida del hombre. Esto sumado a lo que vimos antes de sanidad, higiene, la organización de hospitales, va a hacer que el hombre pueda disfrutar de una vida mucho más larga. Y esto con el tiempo va a ir avanzando y va a ser cada vez más larga hasta llegar a la actualidad. Se cuestionan conocimientos que hasta entonces eran irrefutables, ¿sí? Cosas como que, por ejemplo, la fiebre mataba. Bueno, no, la fiebre empieza a ser a partir de este momento uno de las formas de defensa que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Se cambia esa idea de que el que tiene fiebre va a morir. Hay enfermedades que empiezan a atacarse con remedios y eso mejora obviamente la calidad de vida. Y todo lo que pensaba el mundo burgués antiguamente se pone en duda, o sea, lo que vimos hace unos días empieza a ponerse en duda. Dentro de estas ideas nuevas surge la idea de racismo, que no es degradar al otro, ¿sí? El racismo consideraba que hay razas superiores, ¿sí? Esto se va a deformar con el tiempo y con el uso de esta palabra, y hoy hablamos de racismo cuando se degrada o se niega la importancia o la igualdad de las razas y se degrada la... En este momento se consideraba que había razas superiores y que esas razas superiores son las que tienen que sobrevivir o las que tienen que mandar o gobernar sobre las razas inferiores, teniendo en cuenta para determinar cómo es una raza o quién pertenece a cada raza, su color de piel y su contextura física fundamentalmente. ¿Se entiende esto? Este racismo surge de la idea de la antropología, que es una de las ciencias que surge en este momento. Y está muy vinculada con el imperialismo, perdón. Entonces, la antropología va a ser la base del racismo, de esto que les expliqué recién, que el hombre blanco es superior porque es blanco. Y el hombre blanco es el que, por ser superior, tiene que cuidar entre comillas, a las otras razas. Pero ¿qué pasó? El hombre blanco tomó el papel, la parte de superior únicamente, y empezó a utilizar a las otras razas. Entonces, esta idea antropológica va a estar muy vinculada con el imperialismo. ¿Por qué? Porque los europeos dicen, nosotros somos blancos, tenemos la posibilidad y está dentro del plan de Dios que nosotros como blancos manejemos a las otras razas. Entonces se van a África e imponen un impresionante imperialismo sobre África porque los africanos son negros y hacen lo mismo en Asia porque son amarillos. ¿Se entiende? Entonces se consideran superiores y tienen una defensa o una causa que es esta teoría del racismo, de la superioridad de una raza, para poder imponerse política, económica y militarmente sobre los pueblos más débiles, que eso sería el imperialismo. ¿Está claro? Bueno, espero que sí. No tengo cómo saber, pero ustedes sí pueden decirme si lo entienden o no. Me mandan mensajes en el Classroom y si no entienden algo me lo preguntan por ahí. ¿Estamos? Las ideas que les acabo de explicar influyeron muchísimo en el imperialismo o colonialismo. En realidad el colonialismo había iniciado en el siglo XV, pero es en este siglo, en el siglo XIX, a mitad de 1800 en realidad, cuando empieza el gran imperialismo de todos los países europeos basados en esa superioridad blanca sobre los pueblos más débiles, dije recién, ¿sí? Y esos pueblos más débiles eran el continente africano, asiático
y americano. Entonces, no únicamente eran débiles por una cuestión racial, sino porque si bien tenían organización, la mayoría de estos países, la economía de ellos era únicamente de materias primas. Entonces, el hecho de que haya habido una superioridad industrial en Europa también provocó que muchos países europeos quisieran buscar dónde poner, dónde invertir, y encontraron que era muy fácil dominar a otros pueblos y lograr, desde el punto de vista político y económico, lo que quisieran. Cuando termina el siglo XIX, la palabra imperialista y la acción colonizadora ya era una palabra de moda, digamos. Todos los países peleaban, los países europeos, por dominar los países débiles. ¿Qué es lo que buscaban? Desde el punto de vista económico, lo que buscaron los europeos en el siglo XV cuando llegaron a América, exactamente lo mismo. Es decir, buscar mercados donde conseguir materias primas que ellos necesitaran, sean materias primas exóticas, sean piedras preciosas, sean riquezas o sean simplemente cereales. Y además utilizar esos territorios, esos pueblos, para imponerles los productos elaborados que estaban sobrando de la segunda revolución industrial en Europa. ¿Sí? La superproducción sobrante es el excedente es lo que tenían que vender en estos países. Políticamente, tener colonias les daba prestigio, ¿sí? La pelea en este momento es quién es más grande, quién es más fuerte, quién es la potencia europea. Entonces, el hecho de que un territorio chiquitito como Inglaterra tuviese un montón de colonias en el resto del mundo, obviamente lo convierte en una potencia. Entonces, políticamente van a buscar dónde imponerse y obviamente se van a imponer en pueblos en donde los gobiernos locales los acepten por una necesidad económica o los acepten porque son vencidos desde el punto de vista militar. Y desde el punto de vista cultural, el imperialismo es el resultado de las ideas que les expliqué recién, el racismo, el blanco fuerte, ¿sí? Entonces, todos estos motivos juntos hacen que Gran Bretaña, Francia y Alemania fundamentalmente, pero muchos otros países también, Portugal, Holanda, ¿sí? Todos los países europeos salieran a buscar colonias. Y ese proceso de salir a buscar colonias, de tomar otras tierras, es lo que se conoce como imperialismo y es típico del siglo XIX. Hay una conferencia que se realiza en donde se reúnen 12 países en 1884 y reunidos en Berlín, en la conferencia de Berlín, se dividen los países del mundo para ver quién va a conquistar cada uno, ¿sí? Para que las potencias no se peleen entre ellas. Obviamente se divide en Asia y se divide en África como si fueran tortas, un pedacito para cada uno. Va a haber enfrentamientos, porque incluso algunos enfrentamientos por la dominación de colonias se van a transformar en causas de la Primera Guerra Mundial. Pero se hacen acuerdos, che, yo domino este pedazo, vos dominás este, yo no te molesto a vos, vos no me molestás a mí, sin pedir opinión, obviamente, de ninguno de los países colonizados. Bueno, ¿se entendió todo esto? Es lo que quedaba del tema. Bueno, queridos alumnitos de cuarto, con esto terminamos el tema. Les voy a mandar un resumen de todo para que lo tengan ahí, se lo pongan, no sé, al lado de la cama, puede ser, para que lo miren y lo miren y lo miren. Estudien, ¿sí? Sé que este tema es aburrido porque, les repito lo que les dije al comienzo, es el origen de todo, ¿sí? El siguiente tema que vamos a ver tiene que ver con América y tiene que ver con algunas de las cosas que vamos a ver ahora. Necesitamos ver los temas aburridos para poder ver después la parte política, la parte de las guerras, la parte
linda de la edad moderna, finales de la edad moderna y del comienzo de la edad contemporánea. Pero bueno, para llegar ahí necesitamos pasar por estos temas, lamentablemente. No son feos, pero son largos. Bueno, estudien. Les dije que estudien, ¿no? Listo. Estudien, nos vemos. Un beso grande para todos desde lejos. Estudien, chicos, estudien porque se viene la evaluación. No sé si le dije, estudien.